Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Aquí estamos en este nuevo comienzo, en este Shemini de Israel, Casa Integral, en nuestra programación de cada uno de los días transcurridos, cada mañana, cada nuevo comienzo. Venimos entonces, mis amados hermanos, desarrollando una jornada apasionante con un tema que evidentemente, repito, lo hemos leído en muchas ocasiones, en nuestros textos bíblicos, en predicaciones, en enseñanzas, en el parashá, en los parashó de todo el año, en tantos momentos. Y cuando leemos estas palabras, eventualmente las pasamos muy por alto, sin prestarle mayor atención, a menos que tengamos un ligero entendimiento o conocimiento sobre el caso. ¿Cuál es? El caso que nos mencionan los textos bíblicos relacionados con brujería, hechicería, adivinación, consultar espíritus, consultar con los muertos, agoreros, entre otras cosas, como ya lo estamos viendo en el tiempo moderno, también desde los tiempos, obviamente, antes, 2-3 siglos antes del tiempo de nuestro amado Yeshua, como era la astrología y demás. Cuando pasamos estos textos bíblicos y los evaluamos a la luz de la palabra, nos daremos cuenta que la Biblia siempre nos llama y nos exhorta puntualmente cuando estamos tratando con estos asuntos del inframundo, y nos llama con una precisión extraordinaria diciéndonos: a ustedes les es absolutamente prohibido de parte de Adonai participar de estos temas. Pero sin embargo, repito, y tiene como propósito esta jornada que estamos desarrollando, que revisemos, hagamos una auditoría a lo que estamos viendo, y de tal manera que cada vez que enfrentemos estos textos bíblicos, como que no los pasemos por alto, sino que entendamos que están escritos allí para que consideremos la profundidad que todos estos textos traen consigo. Así es que cuando los mencionamos, las Escrituras siempre, repito, utilizan una palabra específicamente respecto a todos estos temas que tienen que ver con una práctica perversa o engañosa. Prácticas perversas o engañosas. Por lo tanto, ayer mencionábamos en nuestro principio de programa, ¿qué estás viendo hoy? ¿Qué estás escuchando hoy? ¿Cuáles son los temas que tu oído, tu comezón de oír, te llaman tanto la atención que estás aquí en internet navegando y buscando al rabino de aquí, al de allá, y al pastor de aquí, al pastor de allá, a ver quién me habla un poco más sobre el tema? No con el propósito de aclarar el tema o con el propósito de conocimiento, sino porque es que cuando nos mencionan los signos del zodiaco y el adivinar el futuro y la carta astral y todo ese mundo esotérico y místico, pareciera ser que esto endulza el oído de tantas personas. Ahora, estudiando algunos textos que tengo a disposición, gracias a mi amado pastor Joseph de la Universidad Hebrea en Israel, que me facilita un material maravilloso de estudio, y puedo compartir con ustedes por lo menos verbalmente algunos textos. No me es permitido participar o compartir los documentos como tal, pero por lo menos leerlos y a su vez compartirlos lo puedo hacer. Así es que veamos que la Biblia, y nos vimos ayer una serie de textos maravillosos. Yo quisiera mencionar algo de lo que ya mencionamos ayer para reentrar nuevamente al contexto. En el libro de Segunda de Crónicas, si usted me acompaña, por favor, al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33,
y en el verso 6 retomemos algo que ya mencionamos ayer ligeramente. Dice el libro de Segunda de Crónicas 33:6. Segundo libro de Crónicas 33:6 dice, y pasó, leámoslo desde el verso 5, edificó asimismo altares, verso 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Asera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Adonai, de la cual había dicho Adonai, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Adonai, y puso sus hijos por fuego en el valle de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros. A propósito, la palabra agüeros que aparece aquí tiene que ver con los agoreros que mencionamos en Devarim. Y ustedes tenían una tarea, mis amados hermanos, averiguar el significado básico de todas estas palabras que nos menciona el libro de Devarim para que veamos la diferencia, la función o la categoría de esas palabras. Creo que, la verdad, muy pocas personas me enviaron la respuesta. Si usted es un buen discípulo de Israel Casa Integral y usted es un buen discípulo de este programa de Torah al Instante, la tarea, pues, en lo personal, usted obviamente puede o no hacerla, es su decisión. Si la hace, es para tu edificación, no para beneplácito mío. Por favor, es para su edificación. Así es que yo me tomé el tiempo de hacer la tarea también para mi edificación y luego les compartiré mis notas. Entonces, este tema, para concluir la historia que estamos tratando en la introducción, notamos que el texto bíblico nos habla con frecuencia, repito, de palabras como adivino. Vamos a la tarea, vamos a retomar la tarea muy rápidamente. Persona que hace predicciones o que pretende descubrir cosas ocultas. Por favor, leamos con atención. ¿Qué pretende? Descubrir cosas ocultas o desconocidas por medio de procedimientos que no se basan en la razón ni en conocimientos de carácter científico, especialmente por medio de magia o de la interpretación de los signos del zodiaco. La figura del profeta, el que transmite mensajes de Dios, y la del adivino, el que predice el porvenir, eran conocidas y corrientemente utilizadas en las culturas de Mesopotamia. Es apasionante el tema cuando hablamos de estos aspectos, porque evidentemente Egipto, todo Mesopotamia, Caldea y todo lo demás, a lo largo de los siglos, ellos vivieron con ahínco todo este proceso de la brujería, la hechicería y todo este tipo de adivinación. Existieron en Caldea, de hecho, bibliotecas inmensamente grandes, llenas de documentos de cómo trabajar todo lo que tenía que ver con adivinación, con los agoreros, los sortilegios, todo esto. ¿Por qué? Porque era la manera cultural como ellos vivieron. Recuerdo, y estoy leyendo en el texto un poco de la historia, me dice que, por ejemplo, los libros más consultados tenían que ver con la forma como evitar el ataque de los cocodrilos y de las serpientes. ¿Qué pasa con una mordida de cocodrilo? ¿Qué pasa con un veneno de serpiente? Y entonces habían libros inmensos que los adivinos y todos estos magos elaboraban, y eran hombres dedicados, entre comillas, a averiguar, a estudiar, a profundizar todo lo que tenía que ver con asuntos propiamente de salud. Por eso, en aquellos tiempos, para estos magos que practicaban la salud a través de estos medios, pues los consideraban eminentes y les daban una categoría extremadamente importante. Usted recuerda, mis amados, cuando se menciona en el libro de Mateo, único texto que lo menciona, la historia de los famosos Reyes Magos, que nos menciona en la Biblia, los tres Reyes Magos, Gaspar,
Melchor y Baltasar, si no recuerdo mal. Que para empezar, esos nombres no existen en la Biblia y para empezar tampoco nos indica que fueran tres. Y para completar la historia no eran magos y no eran reyes, por favor, eran hombres que estudiaban con mucho detenimiento los conceptos de astronomía. De allí que vamos a diferenciar entre astronomía y astrología. Interesante, pero cuando el texto bíblico nos dejó esa información es porque nos tiene algo importante que resaltar. Sortilegio. Estoy haciendo la tarea por aquello de que usted no la haya podido hacer y porque para mí es muy importante que estos temas queden muy claros. Sortilegio era la práctica de la adivinación del futuro mediante artes mágicas. Por favor, preste mucha atención al vocabulario. Magia, 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 magia. Aquí no hay un asunto espiritual, que el Ruach HaKodesh, que la mano de Dios, la mano fuerte, el brazo extendido de Hashem. No. Aquí no se está hablando de magia. Por eso, repito, la tarea es muy importante. Porque estos textos, como Devarim 18, repito, lo hemos leído tantas veces y pareciera ser que la palabra es sinónima, pero realmente cada una tiene una función diferente. Adivinación del futuro mediante artes mágicas. La palabra sortilegio se deriva del latín sortis, que significa suerte, y logere, que significa leer. No obstante, en la época moderna y contemporánea, el término sortilegio se ha convertido generalmente en un sinónimo de hechizo o hechizamiento, mientras que para la adivinación en sus distintas formas se ha adoptado el término de videncia o clarividente. El sortilegio proviene de sortis, de una palabra latina, ya lo mencioné, y dice, en el concepto de sortilegio, pues, se incluirán todas las mancias, es decir, todas las maneras de revelar del futuro a través de la cartomancia, el tarotismo, los naipes, la quiromancia, o sea, la lectura de la mano, la cafemancia o adivinación mediante la lectura de las tazas de café u otras infusiones, y la cleromancia en el carácter o personalidad del autor de un manuscrito puedo también considerarse una forma de sortilegio. Esto es muy interesante. Permítame hacer, usted dirá, pero pastor, ¿por qué le causa gracia? ¿Por qué se ríe? Como dice un dicho popular, recuerde nuestros dichos populares, el que se ríe de algo se acuerda. Creo que dice el dicho popular, no lo sé, pero algo así. El que se ríe de sus cosas se acuerda, tal vez. Pues sí, me reí por esto. En mis tiempos de labores, hace muchos años, en mi profesión, estudié, por supuesto, lo que tiene que ver con grafología, el arte de la grafología, el estudio de las grafías, de la escritura, pero es el estudio desde el punto de vista documental, desde el punto de vista forense, para establecer la autenticidad de un escrito, la falsedad de un documento, la falsedad de una firma. Asimismo, estudié la dactiloscopia, que tiene que ver con la identidad dactilar de las personas. Tenemos identidad dactilar, identidad en la planta de las manos, pelmatoscópica, y en la planta de los pies. Tenemos identidad física, en huellas, dentro de muchos aspectos de nuestro cuerpo. Todo tiene una identidad, el ADN, la comisura de los labios, la estatura, la complexión física, todo tiene una identidad. Bueno, fue parte de mi trabajo por muchos años. Y dentro del estudio de la grafología, cuando se escribe los manuscritos, cuando se desarrollan manuscritos o las firmas, pues le dediqué bastante tiempo a este estudio, y recuerdo que cuando las personas escriben o escribían o firmaban, lo primero que hacía obviamente un grafólogo es examinar la letra y de allí empezar a considerar el carácter, la identidad, algunos aspectos de la persona. Esto se utiliza hoy por hoy, de hecho, en muchas empresas en el mundo, grandes de las empresas del mundo, por ejemplo en el Japón, esas grandes compañías en el Japón, cuando vinculan a una persona laboralmente, esto es por favor 100% correcto,
De hecho, yo estudié sobre ese tema porque quise aplicar en mi país ese procedimiento que hace tantos años en el Japón existe. ¿A qué me refiero? A las personas les hacen diligenciar un manuscrito, posteriormente un especialista, un grafólogo, revisa el escrito y establece el carácter laboral profesional de la persona. Es decir, la persona, si se presentó para ser un ejecutivo de cuentas en el manejo contable, pero cuando le hicieron el manuscrito, su escritura no lo establece como un hombre adecuado para manejar cuentas, números, sí lo consideran un muy buen perfil para manejar una parte, por ejemplo, comercial dentro de la empresa. Entonces le dicen, muchísimas gracias, no es la persona apta para desarrollar un trabajo contable, pero te podemos ofrecer una oportunidad en el área comercial, donde evidentemente consideramos que puedes tener éxito. Qué interesante. Y esto empezó a hacer mella en mi estudio laboral y en mi aspecto profesional, y lo estudié en detalle, pero cuando conocí de la palabra, y aquí lo estamos confirmando, viene entonces que el sortilegio tiene que ver con todo lo que son las mancias. Esas mancias pareciera que no dicen mucho, ¿verdad? Pero aquí vamos a encontrar la respuesta. Mancias, cartomancia, quiromancia, la lectura de la mano, cafemancia, la lectura del café, la cleromancia, el carácter de la personalidad que tiene que ver con la grafología y los escritos. Entonces, pues cuando esto vino a mi corazón y el Eterno así me lo reveló, ese día recuerdo que hablé con mi esposa y ella sabiamente me dijo, olvídate, desaparece eso de tu corazón y no lo vuelvas a hacer. Y hasta el día de hoy, o sea, no significa que no me puedan escribir, escríbanme por favor, no voy a estar mirando su grafía, se los prometo. Bueno, muy interesante. Entonces ven cómo ya hicimos una diferenciación entre adivinación y sortilegio. Veamos otro punto, que es parte de su tarea. Yo les estoy dando la tarea que ustedes debían haber hecho. Confronten lo que yo consulté con lo que ustedes elaboraron. Agorero. Pues no tenía la menor idea, se los confieso. Yo ese texto lo he leído por años. Que no se haya entre ustedes agorero, no tenía la menor idea. Pastor, ¿cómo usted no va a tener idea de eso? Pues no, es la verdad, tengo que consultar, estoy aprendiendo. Agorero, dice, persona que adivina o cree en agüeros, tiene que ver con adivinanza, que presagia males o desdichas, ave agorera, que adivina por agüeros o cree en ellos, que predice sin fundamento males o desdichas, del ave que anuncia algún mal, agorero, que anuncia males o desgracias. Bueno, el sinónimo es el mismo para varios significados que encontré de agorero. Ahora, ¿qué es entonces un agorero? Todo aquel tipo de personas que adivina y que a través de agüeros, definamos entonces qué son los agüeros. Tantos agüeros. A ver, hermanos, aquí en el chat, por favor, gracias ayer los hermanos que me contestaron en el chat, en qué puntos de sus países o en sus naciones consideran ustedes que cada país tiene regiones establecidas con respecto al tema de la hechicería y todo este mundo ocultista. Entonces me escribieron de varios lugares, sí, en mi país, en tal lugar, en tal ciudad, en tal estado, en tal municipio, en tal pueblo, es un típico, es conocido, allí solamente la gente va a que les realicen todo tipo de trabajos de oscuridad, de brujería, de hechicería, de maledicencia, etc. Agorero, ¿qué otro término teníamos en la información? A ver por acá qué otro término encontré de los que estamos desarrollando, permítame llegar. Hechicero, muy bien. Vean el texto. Un hombre al que se le atribuye la capacidad de la realidad o de la percepción colectiva de esta manera que no responde a una lógica casual. Lo que se puede expresar firmemente, por ejemplo, la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus o ídolos, no puedo usar la palabra dioses porque es incorrecta, y presentar habilidades visionarias y adivinatorias. El hechicero está presente principalmente en las sociedades arcaicas, aunque muchas comunidades en la actualidad todavía presentan estas figuras encargadas de realizar dichas tareas, especialmente en tribus y en comunidades y pueblos originarios que mantienen sus tradiciones y creencias desde mucha antigüedad.
la sociedad primitiva de los hechiceros, bueno, y menciona todo lo que tiene que ver con los hechiceros, su aspecto religioso. Es por esto que se les considera seres que tienen una relevancia, importancia en las comunidades. Como sacerdotes, se les considera como sacerdotes, médicos, jueces, ministros, y se les da una importancia de alto nivel. ¿A quiénes? A los hechiceros. Esto lo estoy mencionando, hermanos, porque en la medida que desarrollemos nuestra jornada de semana, tal vez para el día 3 o al día 4, en el cierre veremos los casos del Brit Hadasha, en el que Pablo, Bernabé, Yeshua, vimos cómo tuvieron que enfrentar precisamente a estos tipos de hechiceros, adivinos y demás. Muy bien, ahora definamos la palabra astronomía. Al hablar de astronomía nos referimos a una ciencia que hace referencia a los astros en el cosmos, principalmente las leyes de sus movimientos. De esta forma, se trata de conocimientos científicos referentes a la parte física de los astros: posición, tamaño, ubicación, velocidad, contextura, construcción, entre otras. Astrología. La astrología, sin embargo, la astrología es el estudio de la posición y del movimiento de los astros a través de cuya interpretación y observación se pretende adivinar, conocer y predecir los destinos de las personas y pronosticar los sucesos terrestres según la dirección de los planetas. Cabe destacar que los estudios de astrología no son considerados una ciencia, que en algunos la engloban como una pseudociencia o creencia pseudocientífica. Esa palabra pseudo significa no reconocido, no establecido, entre comillas, no creíble, por seguir un sistema de creencias no probadas. Es decir, que si logramos entonces tener claridad entre astrología y astrología, es muy importante para cuando hablemos de los reyes que vinieron de Oriente, los magos, los sabios. ¿Quiénes eran ellos? ¿Astrólogos o astrónomos? De hecho, puede irme ofreciendo su respuesta. Por favor, si no lo sabe, por favor, ayúdenme en la investigación. Yo ya lo investigué, pero usted hágalo también, por favor. Con eso podemos compartir la información. Los reyes, los que anunciaron o que vinieron buscando la estrella, ¿recuerdan? La estrella, y entonces el nacimiento de Yeshua y toda esta historia, ¿eran astrólogos? ¿Eran reyes? ¿Eran sabios? ¿Eran magos? ¿Quiénes eran? Bueno, muy bien. Otra palabra que vamos a considerar, y me tomé el tiempo para incluirla en esta tarea, fue la palabra zombie, porque cuando hablé de los zombies en el programa anterior, algunas personas me escribieron y me dijeron que evidentemente sí existen, son testigos, los han visto, han vivido las experiencias sobre todo eso. Pues entonces yo recibo esos testimonios, porque repito, pues yo nunca he tenido una experiencia tan fuerte como esta, así es que debe ser algo muy fuerte. Dice la palabra zombie, plural zombies, del criollo haitiano zombie, en ocasiones escrito con la grafía inglesa zombie, en plural zombies. Se refiere en términos generales a un ente, por favor, atención con el vocabulario, a un ente, no dice a una persona, a un ente, que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida. El concepto de zombie encuentra sus orígenes en una figura legendaria propia del culto vudú haitiano. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para que se convirtiera como su esclavo. De acuerdo con la creencia, un Ogham, Bokor o hechicero vudú sería capaz, mediante un ritual, de resucitar a un muerto, que quedaría, sin embargo, sometido en adelante a la voluntad de una persona, a la persona que le devuelve la vida. También, según una creencia popular, se dice que una persona que es mordida por un zombi se convierte en uno de ellos. Estoy tomando un texto de Wikipedia. Usted, por favor, investigue y profundice más sobre el tema. Entonces, la etimología, se han propuesto diferentes palabras y raíces de las cuales el término zombi
como derivado del criollo haitiano, zombie pudo haber surgido. Algunas han propuesto que la más factible sea de una relación racial, lingüística y cultural de Haití directamente con África, en término que haya derivado de las lenguas africanas. Fumbi, que significa espíritu en la lengua yoruba, que esto lo utilizan y se pronuncia y se vive en Cuba. Mbumbi, individuo cataléptico o la parte invisible de un hombre, área del Congo. Netsumbi, cadáver. Mixonco, lengua. Gabón. Zumbi, demonio, área del Congo. Numbi, cuerpo sin alma, Angola. Zambi, el espíritu de una persona muerta en el Congo, en el área del Congo. Zambi, vibi, zambi. La traducción en español sería el coco y se usa para asustar a los niños. En Mina, en Togo, en Benín, no sé dónde está eso. Zombie, retornando, el que ha regresado de la muerte, el Congo, Bonda, área del Congo y Angola. Bueno, entonces, mis amados, mencioné todos estos detalles solo para mencionar cómo cuando nos enfrentamos a este mundo de oscuridad, a este mundo de las tinieblas, la verdad, wow, estremecedor. Yo recuerdo una anécdota y permítame que lo comparta. Y esto lo comparto porque sé que es parte de un tema que debemos tratar, en especial por lo que está ocurriendo hoy con el mover de Torah y con el estudio de nuestra Kadosh Torah. ¿Cómo podemos permitir y concebir en nuestra mente, amados hermanos, que para ese famoso tiempo del 31 de octubre de cada año, el mundo, digo el mundo, cuando me refiero al mundo quiero referirme a la oscuridad, al mundo, y cuando me refiero a esa oscuridad, lamentablemente en esa oscuridad se encuentra el nivel 1 y el nivel 2. ¿Cómo puede ser posible que para esta fecha se celebre con tanto fervor en el mundo, creo que en el mundo entero, el tiempo del Halloween? Halloween, una fiesta idolátrica completamente al enemigo, al adversario. Y lo celebran en el nivel 1 y en el nivel 2. Y entre más horroroso, entre más pavoroso, entre más indignante, vulgar y ofensivo sea el disfraz, la gente lo disfruta más. La casa del miedo. Aquí en la ciudad a alguien se le ocurrió hacer algo así. Hace algunos años construyeron una casa muy cerca, de hecho, aquí en el downtown de la ciudad. Y era impresionante ver las filas de gentes que venían, yo no sé de dónde, de tantos lugares, pagar un valor para entrar a un lugar, a ver demonios y a recibir una impresión en sus corazones de los demonios. Yo me pregunto, hermano, ¿cómo una persona en un estado normal puede siquiera percibir estas imágenes dantescas que se pueden ver para estas épocas? Las tiendas ofrecen miles de disfraces para niños con imágenes de muerte horrorosas. Hago este comentario, hermanos, por lo siguiente. Si eso en la vida real, vamos a ponerlo, si eso verdaderamente ocurriese en la vida real, un encuentro de esta manera, vamos a decir, un zombie o una imagen dantesca como esta del demonio o los demonios, ¿cuántos de nosotros soportaríamos siquiera una milésima de segundo ver una escena tan dantesca como esta? Yo recuerdo que aquí en la ciudad hace muchos años, recién llegamos a esta ciudad, los hermanos de Easy Local saben lo que voy a mencionar. Cerca de nuestra casa, muy cerca, unos 4 o 5 minutos de casa, en una ruta de salida, una casa para esa fecha justamente, hicieron un escenario frente en su jardín, en su yarda, hicieron un escenario de alusión a Halloween asquerosamente horroroso, de muerte, decapitados, sangres. Era una escenografía que cuando pasé por esa casa yo realmente detuve el carro, miré la escena, sentí pavor con lo que estaba viendo y le dije a mi esposo, ¿cómo puede haber una persona en una residencia vecina pues con nosotros que tenga una mentalidad tan perversa de construir un escenario tan dantesco de muerte, de atrocidad, de pánico y que los niños celebren una cosa como esta? Realmente es indignante.
y creo que en mi posición como pastor debo ir a la autoridad competente y reclamar esta circunstancia tan indigna. Tomé fotografías y es del escenario tan bárbaro. Así es que lo hice. Al día siguiente fui a la estación de policía y hablé con el chief, con el sheriff, y le comenté lo que estaba pasando. ¿Por qué se ríe, pastor? Porque de sus cosas se acuerda. ¿Recuerdan? Cuando hablé con el sheriff y le comenté, me dijo, ¿cuál es? ¿Tiene la dirección de la casa? Y le dije, sí, claro que sí, aquí tengo incluso las fotografías, y empecé a enseñarle las fotografías y me dice, esa es la casa del sargento, del sargento tal, él es parte del cuerpo de policía de la ciudad, es que a él le gusta eso, pero eso no tiene ningún problema, es Halloween, es una celebración para los niños. O sea, perdí mi reclamo, pero bueno, lo perdí aparentemente porque él me dijo, pero pastor, ¿por qué se asombra? Eso es una cosa de niños, es un juego, eso no tiene ninguna ofensa. Gracias, señor sheriff, discúlpeme por haberle causado esta incomodidad. Pero entonces mi esposa me dio la respuesta y me decía, no, el problema aquí no es legal, aquí el asunto no es jurídico, aquí el asunto no es presentar un reclamo, aquí el asunto es oración. Oración. La única manera de echar fuera a los demonios es en ayuno y en oración. Vamos a orar y ayunar para que esta casa nunca más vuelva a tener una escena de pánico, de muerte, de demonios tan horrorosa como la que acabamos de ver. Y para la gloria de nuestro amado Hachén, hermanos, para la gloria de nuestro amado Hachén. Creo que fue ese año y la última vez que esa casa nunca más hasta nuestros días, nunca más volvió a tener ese famoso escenario. La pastora Pili menciona esta frase: el que no lo aprende por revelación, lo aprenderá por persecución. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Y lo digo con todo respeto, por favor no me malinterprete, con mucha seriedad. El señor oficial de esa casa, el sargento de esa vivienda, es un hombre del nivel 2, un gran hombre del nivel 2. Es decir, es un hombre que conoce de Biblia. Pero sin embargo celebra el rito, este Halloween lo celebran porque es parte de la cultura, de la ignorancia mejor. Y a los pocos, ese año recuerdo que se dio a conocer la noticia de que su esposa había entrado a una situación muy grave, muy delicada de cáncer. Y es impresionante, hermanos, desde ese año, repito, hasta el día de hoy, nunca más volvió a haber un escenario tan dantesco como aquel escenario que vimos. ¿Por qué menciono todo esto? La señora está en un proceso de recuperación, pero creo que de alguna manera Hashem trató en una situación tan delicada. Y cuando les digo que era un escenario dantesco, era algo realmente lamentable. Muy bien, todo esto lo he mencionado, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos tratando cómo la Biblia nos hace referencia a brujería, hechicería, adivenios, sortilegios, adivinación, sortilegios, agoreros, consulta de muertos, ocultismo, el zodiaco, el tarot, la carta astral y todo lo que tiene que ver con conceptos de magia. No es magia de hacer aparecer la palomita y desaparecer la palomita, no. Estamos hablando de ocultismo, estamos hablando de las cosas del enemigo, el adversario, lo oscuro. Y la palabra nos dejó establecido todo lo que tiene que ver con estos contextos. Así es que vamos a retomar nuestra jornada. Vamos a la segunda parte del programa y continuaremos con nuestro tema para el día de hoy. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro tema ya en cuanto al contenido. Es muy importante tener presente, hermanos, que para todos nosotros no es desconocido hablar de este tema. Ayer alguien me escribió ese tema que se colocó, el título con el que se colocó el video, la enseñanza de esta semana, es un tema un tanto subjetivo. La brujería y la hechicería en la Biblia, sí señor, esto todos lo sabemos y evidentemente sabemos que los textos bíblicos así nos lo muestran. Quiero que me acompañe un momento, por favor, al libro de Levítico, vamos al contexto bíblico.
en el libro de Levítico, en el libro de Vayikrat, en el capítulo 20, y vamos a mirar el verso 6. Vaya conmigo, por favor, a su Biblia. Libro de Levítico, capítulo 20, verso 6. Léalo conmigo, por favor, y entremos a nuestro contexto bíblico. Déjenme un momento, ajusto mi Biblia acá, por favor. Libro de Levítico, capítulo 20, veamos el verso 6. Dice la palabra, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Por favor, amados hermanos, lea conmigo, pídale a Hashem discernimiento, que Ruach HaKodesh abra nuestros corazones para que podamos todos decir en unidad: háblanos, amado Padre eterno. Ruach HaKodesh, dirígenos en estas enseñanzas, que no es que al pastor Alfaro se le ocurrió, es que simplemente es un punto que quiere presentar. No, estoy leyendo la Biblia, la Kadosh Torah, en el libro de Vayikrat, capítulo 10, capítulo 20, verso 6. Lo repito, léalo conmigo, por favor. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, por favor, aquí seleccione todo lo que quiera: brujos, hechiceros, agoreros, lectura de carta, lectura de café, lo que quiera llamar, por favor. Todo lo que tenga que ver con estas condiciones de zodiaco, todo lo que hemos mencionado. De hecho, en 2 semanas creo que hemos mencionado, dice la palabra, para prostituirse. Es decir, que cuando nosotros vamos y buscamos ese concepto, léanme la carta, la carta astral, la bola de cristal, el adivinar el futuro, traer al ser amado, apartar a la persona, todas estas cosas que tanto conocemos, que hemos escuchado, que hemos visto, de oídas hemos escuchado. Yo no sé cuántos eventualmente lo han practicado de una manera directa. Por favor, atraer al amor de mi vida, y entonces le piden una prenda de vestir, una muestra del cabello, una fotografía, y yo no sé, todas estas cosas. Ah, pastor, pero conoce. Pues cómo no vamos a conocer si es que nuestra cultura hispano-latinoamericana, ese es el pan, comillas, de todos los días. Vivimos en un mundo latinoamericano. Yo realmente no sé a nivel de la cultura americana, no sé, tal vez alguno de ustedes me pueda ayudar, cómo en la cultura americana se vive este fenómeno. Yo lo hablo con mi cultura hispana porque soy hispano, sé que no parece, pero soy hispano. De tal manera que sé que en nuestros países, a los países que he tenido oportunidad de visitar en Centro y Latinoamérica, cuando visito esos países me doy cuenta de cómo en cada país hay una aferración, una aberración mejor hacia esa cultura del ocultismo que está tan vigente hoy, tan viva, que toma fuerza. De hecho, alguien me mencionaba ayer, creo que la hermana Martica Blog me mencionaba en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta, o la Sierra Nevada de Macarena, recuérdame por favor, donde los señores presidentes de la República de Colombia van a cumplir un ritual de brujería, de demonios, para que los unjan, entre comillas la palabra ungir, para que los usen, para que les hagan la limpia y yo no sé cuántas. Por favor, un presidente, una persona de la altura de un presidente, un gobernante de una nación, acudiendo a brujos y a hechiceros para que su gobierno camine. Y de hecho creo que ha caminado, pero muy mal. No sé qué está pasando. O sea, sin comentarios. No política. Dice entonces, la persona que atendiere y a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Verso 7, santificaos pues. Santificaos pues, oiga pues, mis amados pues, santificaos pues, santificaos pues y sed santos, sean kadosh, porque yo, Adonai, soy vuestro Elohim.
y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Adonai que os santifico. Wow, hermanos, qué texto precioso. Yo espero que usted esté tomando nota, porque en los 2 días que llevamos hemos leído textos que probablemente los hemos pasado por alto. Si los hemos leído no me acuerdo, y si los hemos leído sin discernimiento, pues no han tenido ninguna semilla en nuestros corazones. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Está hablándonos del mandamiento número 5, el honrar a padre y madre. O a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Wow. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con uno con lo otro? Pues tiene que ver, mi amado hermano, que si nosotros como hijos en algún momento deshonramos a nuestros padres, si nosotros como hijos desobedecimos a nuestros padres, si nosotros como hijos maldijimos a nuestros padres en alguna manera, pastor, ¿cómo se le ocurre decir que como hijo voy a maldecir? Pues mis amados hermanos, no se les haga extraño el tema, puede ser que no sea tu caso. ¿Cuántas personas hoy niegan a un papá, a una mamá, un vaso de agua, un pan en la mesa? ¿Cuántas personas hoy sus padres les dieron el estudio, la capacidad profesional, y hoy que son profesionales, seguramente en una buena posición económica o solvente, a sus padres los ignoran completamente? Es más, les avergüenza pensar que son sus padres. Que no, casos se ven. Y todo esto es parte de esta maledicencia que precisamente la palabra nos está mencionando. Así es que Adonai no solo nos ordena a no visitarlos, ni a consultarlos, ni a acercarnos, por favor, sino que nos dice que esa persona que se atreve a hacer algo así será cortada de su pueblo. Miren, hermanos, hace unos años, tal vez 8 años, no recuerdo, 8 o 10 años. Los hermanos de Easy Asheville recordarán. Cuando estábamos desarrollando el comienzo de Easy Asheville hace muchos años, se despertó una situación horrorosa entre la comunidad de aquel tiempo. Y dentro de esa comunidad, alguien de la comunidad cristiana fue a un sitio allá en la ciudad de Asheville, aquí en Carolina del Norte. Es una ciudad en la que hay montañas y hay sitios de rituales de brujería y de hechicería hoy, permanente. Y vienen gentes de muchas partes de Estados Unidos justamente ahí, a esas colinas, a llevar a cabo rituales y cosas por el estilo. Entonces alguien nos dijo que los nombres de la familia Alfaro y de Easy habían sido puestos en las manos de una persona de un nivel muy alto de brujería, un demonio, para que nos sacara y nos expulsara de la ciudad, y no sé cuántas cosas nos iban a ocurrir y nos iban a suceder. Pues cuando uno escucha una palabra como esa, pues uno dice, qué raro y qué cosa tan horrible, ¿verdad? Es lamentable que se escuche eso en el contexto del nivel 2. Pero para quienes estamos con nuestro amado Hashem, ningún enemigo te podrá estropear. Yo recordé mi promesa de Josué capítulo 1, verso 8. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, y nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida estaré contigo. Solamente estudia la palabra, ama la palabra, vive la palabra, y entonces yo haré prosperar tu camino y tus cosas saldrán bien. Y gloria a nuestro amado Hashem. La obra ha permanecido, y para la gloria de nuestro amado Hashem, el Eterno nos ha bendecido. Así es que, mis amados hermanos, si dice esta palabra, que si tan solo consultamos, si tan solo se nos ocurre leer el zodiaco, puedes saber qué promesa del día de hoy puedo tener. Hasta ese punto la palabra es extremadamente exigente. No pierdan de vista, mis amados hermanos, el libro de Devarim en el capítulo 18, versos 10 y 14 que leímos ayer, porque sobre eso tendremos que seguir trabajando. Recordemos que vimos en el segundo libro de Reyes la historia del rey Manasés. Y también vimos cómo estos reyes a lo largo de la historia asimismo han llevado a cabo todo tipo de pactos con la oscuridad, con idolatría, con consultar a los muertos, con brujería, hechicería, todo lo demás. Y leyendo los textos que estoy considerando para esta enseñanza, me he preguntado, hermanos, ¿hasta dónde hoy, en el siglo XXI, 21 siglos después, hermanos, 21 siglos después, y unos 2 o 3 siglos antes de nuestro amado Yeshua, que ya todo esto existía,
la cultura egipcia, en Mesopotamia, los caldeos y todas estas culturas del entonces giraron en torno a niveles muy altos en materia del gnosticismo, el misticismo, el esoterismo y todo lo astral que ustedes se imaginen. Repito, hasta nuestros días existen los elementos arqueológicos establecidos en los que se puede leer con todas las imágenes jeroglíficas y demás la manera como se llevaban a cabo todo tipo de rituales de idolatría, de brujería y demás. De magia, porque vamos a relacionarlo finalmente con el tema de la magia. Vamos a ir por favor al libro de Isaías. Y todo esto, mis amados hermanos, lo dejó el Eterno establecido para que conozcamos nuestro origen. Pero no, hasta nuestros días, hoy todavía la gente vive de los agüeros. Por favor, hermanos, hacemos una tarea para mañana, ¿les parece? Buscamos, o si usted conoce de los agüeros, por favor envíenme algunos. Yo no recuerdo mucho. Yo recuerdo, del agüero que yo recuerdo era no pasar por debajo de una escalera. Que el número 13, que no era un buen número. ¿Qué otro agüero, a ver, que yo recuerde? No sé, ¿no? Que no podía uno mantener la billetera vacía, que había que doblar un billete de $1, cosas de estas que la gente se inventa, y hay miles y miles de agüeros en nuestra cultura. Bueno, hay miles que no recuerdo realmente, pero si alguno de ustedes recuerda agüeros de esos que la cultura tiene y que nos acostumbramos a vivir y a depender de ellas, pues por favor déjenmelo saber. Vamos a ir al libro de Isaías por un momento en el capítulo 8 y vamos a tomar el verso 19. Dice la palabra. Vamos a leerlo en el contexto desde el verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Adonai, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Adonai somos por señales y presagios en Israel, de parte de Adonai de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurren hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Adonai? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la Torá y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por las tierras fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, a su Adonai, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Por favor, préstele atención de manera especial a este texto del libro de Isaías en el capítulo 8, puntualmente en el verso 19. Si os dijeren, pregunten a los encantadores, a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, a la Cabalá, pregúntele a los rabinos de Cabalá. Pues mis amados hermanos, ¿qué dice? ¿No consultarán primero a Dios? ¿Será que nosotros tenemos que estar consultando qué nos dicen los signos, qué nos dicen los profetas cabalísticos? No, mis amados hermanos. La palabra, nuestra oración con amado Hachén, Él será quien nos dirija y quien nos dé específicamente la claridad hacia dónde es que nosotros tenemos que caminar. Así es que, mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a Jeremías en el capítulo 14. Acompáñenme, por favor. Libro de Jeremías en el capítulo 14 y veamos el verso 14 precisamente. 14 del libro de Jeremías. El profeta Jeremías dice, me dijo entonces Adonai, falsamente profetizarán los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa de adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizarán. Téngalo, por favor, muy presente, Jeremías 14. Todos estos profetas, comillas, grandes comillas, doble porción de comillas, por favor, profetizando en el nombre de Adonai, en el nombre Kadosh, 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 con adivinación, con agoreros, con sortilegios y trayendo profecía al pueblo.
Y nosotros diciendo con manos levantadas, amén, por favor. Discernimiento, dirección, sabiduría, entendimiento, prudencia, hermanos. No a todos se le dice amén. Tenemos que hacer el filtro, la auditoría, y por eso es la ignorancia. Compartí en estos días con un hermano muy querido en Colombia y me decía, pastor, no he podido enseñar puntualmente Torah a algunas personas porque ellos están en un nivel 2 en el que ni siquiera la Biblia leen. Ellos no leen la Biblia. A ellos les interesa aprender 2 textos bíblicos, saltar, brincar, correr, llorar, hacer cuantas cosas, y con eso ellos creen que están haciendo la gran tarea para el Eterno. Entonces, ¿cómo poderles enseñar a las personas si su ignorancia no les permite ver más allá de sus ojos? Por eso, mis amados hermanos, cuando leamos la palabra, seamos muy puntuales y cuidadosos en cuanto a lo que leemos, en cuanto a lo que escuchamos. Y así ustedes me han escuchado esta frase ya muchas veces: precaución con lo que leemos y precaución con lo que escuchamos. Gracias por los testimonios que me enviaron ayer, maravillosos. Pastor, gracias por habernos dicho esto. Gracias a Hashem que nos dirige, tanto a ustedes como a mí, para que clarifiquemos estos conceptos y caminemos con fundamento conforme al texto de la palabra escrito está. Libro de Ezequiel, capítulo 13. Condenación de los falsos profetas. Verso 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Adonai, y Adonai no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Oh, por favor, ¿lo puedo leer nuevamente? ¿Será necesario que haga alguna claridad con respecto a este texto? Dígame, por favor, si quiere que haga una claridad con respecto a este texto, la podríamos hacer, pero creo que es tan claro. Por favor, escúchenlo nuevamente, por favor. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Adonai, y Adonai no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra mentirosa. Los profetas que andan profetizando, adivinando, soltando todo tipo de palabras sin ningún respeto ni honra de Hashem, en el nombre de Hashem, y esperando que Hashem les certifique y les apruebe la mentira, el engaño que ellos están profetizando. Verso 7. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Adonai, no habiendo hablado. Por tanto, así ha dicho Adonai, nuestro Adón, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Adonai. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Adonai, el Adón. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo, Shalom, no habiendo Shalom. Y uno edifica la pared, y he aquí que los otros la recubrirán con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso que la rompa. He aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Por tanto, así ha dicho Adonai, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo la consumirán. Todo esto para decir, mis amados hermanos, que la Escritura es tan absolutamente clara, hermanos. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué razón en los textos bíblicos Hashem, inspirada la palabra por el Padre Eterno, ha permitido que se nos deje claridad, advertencia
sobre todo lo que tiene que ver con el concepto gnóstico, místico, esotérico y de la oscuridad. Pues muy bien, toda esta escena vamos a llevarla un momento al libro de Daniel en el capítulo 4. Acompáñenme por favor al libro de Daniel en el capítulo 4 y veamos el verso. Denme un momento para llegar al libro de Daniel. Perdónenme un momentico, por favor. Vamos a llegar al libro de Daniel en el capítulo 4 y vamos a leer el verso 7. Los invito siempre a su Biblia. No me gusta leer puntualmente el texto. Saben que siempre procuro leer un texto antes o dos para poder comprender mejor el contexto. Daniel capítulo 4. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el verso 1. Porque aquí, en este personaje, Nabucodonosor, se va a encontrar la respuesta al gran sinnúmero de historia en el mundo que tiene que ver justamente con todo este proceso de magia, de hechicerías y demás. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Adón Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuántas potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y por este mandé que vinieran delante de mí, verso 6, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostraran la interpretación de los sueños. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Por favor, observe, aquí hay un punto histórico, geográfico, arqueológico importantísimo. Pero pastor, ¿usted dónde ve eso? Por favor, caldeos. Subraya la palabra. Y vinieron magos, astrólogos, ahí no dice astrónomos, astrólogos, es decir, una pseudociencia. Una pseudociencia es una enseñanza mentirosa. Ya lo expliqué. ¿Ven por qué es importante la tarea, hermanos? Si no hiciste la tarea de averiguar cada una de estas palabras, lo leemos y entonces lo vamos a leer así. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Ay, ¿qué con eso? Nada. Está bien. Nabucodonosor los mandó llamar, pues sí, vinieron. No, mi amado hermano. No es así de sencillo. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, el hombre Kadosh, el hombre de luz, el hombre que está conectado con nuestro amado Hashem, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi ídolo, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Esta expresión aquí, obviamente en la traducción, no sé si alguno tiene una versión, ¿cómo se llama? Kadosh, por favor, envíame el verso 8 de Daniel capítulo 4 para saber cómo lo indica, pero yo creo claramente en el texto que dice, y en quien mora el Ruach HaKodesh. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que aquí observen que estas expresiones son muy cuidadosas. Belsasar, está hablando de Daniel, jefe de los magos, magia, magos. Aquí tenemos que tener en cuenta si estos magos son astrólogos, son hechiceros, son adivinos, son agoreros, ya usted sabe todo esto, consultan muertos, etc. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de ti, en medio de la tierra, un árbol cuya altura era grande. Bueno, no voy a leer toda la historia porque estamos justo en el tiempo para cerrar, pero mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. ¿Por qué quiero dejarlo en este punto? Porque cuando veamos por lo menos de manera parcial
el término de los magos o de los reyes magos que vinieron en busca de la estrella de Oriente, anunciando el nacimiento de un rey. Esos magos, ¿quiénes son? Esos magos, astrónomos, astrólogos, adivinos, profetas, ¿quiénes son? Por favor, contésteme, envíeme la respuesta, participemos y entre todos busquemos una conclusión. Porque aquí el libro de Daniel nos va a llevar a una gran, pero grandiosa revelación. ¿Quién era Daniel? ¿Quién era Daniel? Aquí el texto lo menciona en el verso 9, jefe de los magos. Preste mucha atención y como diría mi amada pastora Pili, pille el detalle, porque aquí en este texto estamos encontrando una respuesta grandiosa. Belsasar, Daniel, jefe de los magos. Y allí nos conectaremos con Mateo y veremos entonces de qué escuela y de dónde venían los famosos magos, que no eran tres y mucho menos con los nombres que alguna vez nos enseñaron. ¿Cómo es que la gente puede creer esto, hermanos? Que eran tres y que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar, cuando ni siquiera sus nombres están inscritos en la Biblia. Pero a alguien se le ocurrió por allá en el siglo IX, a un papa, ponerlos así, y así quedó. Bueno, mis amados, el tema apasionante, muchas cosas por tratar, pero vamos fundamentándonos. Segundo día de semana, mañana continuaremos, profundizaremos un poco más y espero que nos dé la oportunidad hasta el día 4 de poder avanzar y concluir por lo menos en esta semana una jornada realmente apasionante. Mis amados, muchísimas gracias. Atención con las tareas. Cada palabra que estamos viendo, consúltenla por favor y busquen sus significados para que comprendamos las diferencias entre uno y el otro. Lean, por favor, el capítulo 2 del libro de Daniel completo, porque allí hay una gran relevancia sobre el tema que estamos considerando. Mis amados, muchísimas gracias. Los espero el día de mañana. Un muy buen día. Shalom, shalom, shalom para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.